en esta lluviosa tarde. Y básicamente pues se va a dialogar acerca de lo que es el análisis del incremento de la capacidad instalada, la diversificación energética y la relación que tiene todo esto con el cambio climático en América Latina. Bueno, representamos a una escuela politécnica y a otra escuela politécnica, pero de Cataluña. Bien, el contenido de esta presentación pues es el siguiente. Vamos a ver la trascendencia de lo que hemos investigado, los países que van a la vanguardia en la seguridad de suministro eléctrico, los países que van a la vanguardia en su independencia energética. Aparentemente estas dos cuestiones son lo mismo, pero buscan justamente la seguridad de suministro de una diferente forma, ¿no? Vamos a analizarlo el porqué, aunque el año pasado en este mismo congreso se explicó la diferencia de estos dos conceptos. Se observan los casos latinoamericanos, porque eso es lo que nos concierne en este caso como ente regional, y se observarán ejemplos y contraejemplos. Finalmente, una serie de conclusiones al final de la presentación. Bueno, pues sabemos, dentro de todo, es que el impacto ambiental ha provocado efectos notorios de cambio climático. Entre ellos, pues hemos visto que la emisión de gases de efecto invernadero genera cambios también en el sector eléctrico. Y tiene que ver con tres medios, ¿no? Las tecnologías que usamos para generar la energía. Esto que hoy día en México ha cambiado. Anteriormente se tenía la prestación del servicio eléctrico como eso, como una prestación de un servicio. Hoy día la energía eléctrica pasó a ser una mercancía más que se va a comprar y vender en mercados, y las perspectivas que hay respecto a lo que vendrá en el futuro. Bueno, entrando en materia, pues la tercera parte de emisiones de CO2 a nivel global son imputables al sector eléctrico, y el 12% de la emisión global es atribuible a Latinoamérica. Podría decirse que no es tan significativa esta cifra comparado con lo que produce Estados Unidos, Europa, y aún más lo que está produciendo e incrementando China. Bueno, pero al ritmo como crecen económicamente algunos países de América Latina, pues no podrán dejar de hacerse de la vista gorda respecto a colaborar en la lucha contra el cambio climático. Vamos a ver los casos de Panamá, Brasil, quien lo dijera, Perú, bueno, básicamente Chile también crece mucho económicamente, pero el chileno, a diferencia de los europeos, pues busca sostener su crecimiento, no solamente crecer económicamente. Bueno, del año pasado, o de las memorias del año pasado, nosotros podemos rescatar esto que dice así: la seguridad de suministro eléctrico se puede definir como aquello que permite al consumidor tener acceso a la energía que necesita y en el instante que la requiere, con una calidad determinada y a un precio competitivo, y todo lo que ello implica. Detrás del suministro eléctrico, que es generación, transporte, distribución y comercialización, hay otra cadena de suministro detrás de ella que tiene que ver con la extracción, la adecuación, por ejemplo, del gas natural o del combustóleo, el transporte del mismo, ¿no? La puesta a punto otra vez del mismo combustible para llevarlo finalmente a las termoeléctricas y quemarlo para obtener energía eléctrica. Entonces hay dos cadenas de suministro y todo eso implica seguridad de suministro desde el punto de vista tecnológico. Bueno, detrás de la reforma energética, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, pues porque abundaba en cierta medida el petróleo en México, pero ya se había planeado una reforma como tal. De hecho, hace 2 sexenios ya estaba por hacerse, y sin embargo, bueno, les toca el pico de la producción petrolera, y ahora se busca reponer, ¿no?, digámoslo así, el ritmo de extracción. Pero encontramos una paradoja: si el mundo no consigue desplazar un poco los combustibles fósiles de su papel principal en la economía energética, incluso aunque pudiera superar con éxito los problemas generales sobre seguridad energética, y esto implicaría que pudiéramos extraer más petróleo, bueno, eso lo único que va a lograr es favorecer
un mayor consumo de combustibles y por ende más gases de efecto invernadero. Entonces alguien diría, bueno, ¿nos servirá de algo entonces que vengan a invertir para sacar más petróleo, para ofertar más, para que esté más barato y para que se queme más rápido? Bueno, independencia energética y seguridad de suministro, ya resumiendo hacia los dos conceptos, se suelen usar de manera indistinta y sin embargo, con independencia energética estamos hablando de la capacidad de producir energía que se demanda a partir de fuentes autóctonas. Podríamos decir que si tenemos el suficiente gas natural, pues tendríamos independencia energética, ¿no? Y eso concierne justamente a las naciones respecto a que, por ejemplo, tenemos al continente europeo, que a través de contratos y contratos de largo plazo buscan obviamente asegurarse el suministro de energía por medio de traerlo de fuera, ¿no? Noruega, Rusia son sus principales suministradores. Para el caso mexicano, pues tenemos hasta el momento recursos propios para satisfacer lo que se consume acá y otro tanto que se vende. Bueno, analizando ahora, o el trabajo consistió justamente en esto, en analizar quiénes van a la vanguardia en independencia energética, quiénes pueden suministrarse energía con sus propios medios. Bueno, la India, potencia nuclear, persigue eso mismo, independencia energética para el 2020, utilizando energía nuclear basada en el torio. Bueno, de la reforma energética, y digo porque es lo que concierne a México, le han puesto, la gente que nos gobierna, el nombre de tecnología limpia a la quema de gas y al uso de energía nuclear, ¿no? Le ponen eso justamente porque antes se utilizaba combustorio y todavía en el norte se ocupa carbón, a lo cual podría decirse que sería la contraparte, ¿no? La tecnología sucia y esta que, entre comillas, se le puede llamar energía limpia, ¿no? La nuclear y el gas natural. Vale la pena mencionar que pues tecnología limpia siempre iría entre comillas, ¿no? La China ha anunciado grandes aumentos de su capacidad nuclear. Esto lo hizo hasta antes de lo de Fukushima. Vale decir también que la China tiene una buena cantidad de efectos sísmicos, ¿no? Por eso es que vuelven a pensar nuevamente si vale la pena aumentar la capacidad nuclear por aquello de que fuera a pasar lo mismo que en Japón o algo similar. Bueno, en contraparte, tenemos potencias europeas. Dinamarca persigue conseguir su independencia de combustibles fósiles completa hasta el año 2050, pero basado en tecnologías renovables. Bueno, pues Dinamarca en el Mar del Norte, en vez de, en esta parte de acá, en el mapa, de tener plataformas marinas de extracción petrolera, porque no hay petróleo en esta parte, no hay mucho. De hecho, en esta parte de Noruega sí lo hay. Ha puesto justamente parques eólicos, ¿no? Offshore le llaman, justamente, digamos en contraparte de las plataformas marinas petroleras, ¿no? Entonces buscando parques eólicos en ultramar, digo en el mar, busca justamente esto, ¿no? Asegurarse su independencia energética, para ya no estar comprando más petróleo extranjero. Noruega no solamente logró su independencia energética, sino que aún siendo potencia en hidrocarburos, su matriz eléctrica depende muy poco de su producción petrolera y de gas, ¿no? Noruega, al igual que México, pues es un productor y exportador, pero Noruega ha incentivado, y de esto se va a hablar el jueves, ¿no? Allá en la otra sede, ha incentivado justamente el uso del auto eléctrico. Y eso implica obviamente que tiene más margen para seguir vendiendo su petróleo fuera, cosa que quizás se debería implementar en México. Bueno, Japón, su matriz energética depende de combustibles fósiles. Anteriormente al accidente de Fukushima había anunciado la creación de más y más centrales nucleares. Ahí en México existe la intención de ampliar Laguna Verde porque es difícil que la gente permita la instalación de otra central nuclear, aun cuando se le ha dado el mote de tecnología limpia. Y de hecho sí lo es, no genera gases de efecto invernadero, pero el manejar combustible nuclear pues siempre tiene riesgos, no solamente para cuando hay que
insertarlo en las plantas nucleares, sino cuando quién lo va a... qué se va a hacer con él una vez que se termine la vida útil de ese combustible. Bueno, naciones que están en transición a su independencia energética, digo, algo bueno además de su forma de cómo se organizan los alemanes es justamente esto, ¿no? Hoy en día el 25% de su electricidad es ya renovable y cabe destacar que ha alcanzado 30 gigawatts de capacidad. Esto vendrían siendo como justamente 25 centrales de Laguna Verde, ¿no? Equivalente a unas 13 centrales nucleares, obviamente del nivel europeo. ¿Qué es lo que está buscando justamente Alemania? No depender más del petróleo y del gas del país de Vladimir Putin. Bueno, la clave de la independencia energética, pues sí fue una reforma, pero lo fue más importante la contribución ciudadana. En Alemania cualquiera puede ser productor de energía, por ejemplo, a través del autoconsumo con balance neto, net metering, o mejor aún, vendiéndola a la red. En México se permite esto, el net metering, pero no hay net metering para vender, simplemente para intercambio energético. No hemos llegado a ese nivel aún con la reforma energética. Bueno, ¿cómo lo logró? Justamente con estos incentivos de primas en la tarifa. Y algo más importante, el Estado da seguridad jurídica al margen de los vaivenes políticos y legislativos. Al menos este es un país que se puede considerar serio incluso dentro de la misma Europa. Digo, no por ser Europa, pues todos son y se manejan con la seriedad jurídica que algunos sí lo hacen, ¿no? Bueno, pero algo bueno también hay en Latinoamérica, ¿no? Paraguay, con las cataratas justamente, ¿no?, de sus afluentes, ellos consiguen que su matriz energética sea casi completamente renovable, ¿no? Y tienen independencia energética. No solo eso, sino que además de lo que generan para sí mismos, venden otro tanto igual a sus vecinos de Brasil y Argentina. Algo más importante, no están haciendo planes justamente para cambiar el parque vehicular y llevarlo a ser eléctrico. ¿Por qué? Pues dicen, bueno, si tenemos tantos excedentes, pues ¿por qué dejamos que en un momento dado tengamos que comprar petróleo y gas si en un momento dado con electricidad nos podría bastar para todo eso, ¿no? En los casos de Paraguay, pues su matriz energética ha crecido de 2006 a 2012 en este porcentaje, en un 8,6%, según datos de la Organización Latinoamericana de Energía. Bueno, los países con las economías más grandes y las de más crecimiento en Latinoamérica, pues tenemos al gigante Brasil, México y Argentina. Y los que más están creciendo son Panamá, ¿no? Por ahí del 8-9% en los últimos 3 años. Y Perú, que incluso ha desplazado de México como el primer productor de plata, ¿no?, y toda la cuestión minera. Bueno, Brasil en 2006 tenía una capacidad instalada de 95.000 megawatts y para 2012 creció hasta 117.000. Su capacidad hidroeléctrica en un 14% y su capacidad termoeléctrica en un 49%. Acá alguien podría decir, bueno, Brasil aún dispone de 260.000 megawatts de potencial hidroeléctrico, y lo trascendente es que en 2006 contaba con solo 236 megawatts de tecnologías, en este caso pues eólica, ¿no? Para 2012 ya tenía 1426 megawatts, creció un 602%. Bueno, el caso de Brasil es significativo, ¿no? A pesar de que uno diría, bueno, si se seca el Amazonas, es que ya el mundo se ha secado completamente. Tuvo problemas justamente, y lo vamos a ver más adelante, con los efectos macroclimáticos del Niño y la Niña en el año 2000. Hubo que tener, y recordando la historia, hubo que tener apagones programados, ¿no?, así como los de Cuba, justamente porque no alcanzaba a suministrar la energía, porque los embalses en aquella época se secaron, bueno, no al estar completamente secos, pero por ahí del año 99-2000 tuvieron ese problema. Ese problema los hizo ser más eficientes y los hizo justamente pensar en esto, en no depender en su mayoría de tecnología hidráulica. Ellos tienen 75% de generación hidráulica en su matriz energética y el restante son otras tecnologías. Y esto quiere decir que si
deja de llover o llueve poco en Brasil, pues se van a quedar también sin energía eléctrica. Y por eso empezaron a diversificar. Por eso es que también empezaron a meter una buena cantidad de generación termoeléctrica, dado que también Brasil ya empieza a ser una potencia en gas natural y en petróleo. México, y dicho sea de paso, el incremento en capacidad instalada en una nación también va o es un indicador económico. Cuando una nación va necesitando más energía eléctrica es que va creciendo más, tanto en población como en cuestiones económicas. Ha crecido poco comparado obviamente con las demás naciones. México tenía esta cantidad, hoy día ha crecido, bueno, son 10.000 megawatts hidroeléctricos, 36.000 megawatts termoeléctricos, incluyendo la nucleoeléctrica, y 962 en tecnologías renovables no convencionales, que son básicamente eólica y geotérmica. Para 2012 su capacidad instalada creció 7% en 6 años, ¿no? Lo que implica obviamente que también pues, ha crecido poco económicamente comparado con las demás naciones, ¿no? Obviamente cualquier crecimiento es bienvenido, ¿no? Bueno, y en cuanto a tecnologías renovables, tuvo un incipiente avance apenas perceptible, que es lo que estamos viendo, pues justamente el aumento de capacidad instalada es basado en gas natural y en concesiones justamente para empresas extranjeras, ¿no? Con contratos obviamente a 20 años, la mayor parte de ellos. Bueno, Argentina tiene una capacidad instalada de 28.000 megawatts, de los cuales 9.852 eran en hidroeléctricas, 17.288 es en termoeléctricas, y para 2012 su capacidad instalada se incrementó en un 20%. A pesar de los vaivenes económicos y todo lo que implica Argentina, pues ha crecido en su capacidad instalada un poco más que en la mexicana. Su capacidad hidroeléctrica creció en un 2% y su capacidad termoeléctrica en un 31%. Obviamente eso basado en que Argentina, por aquello de YPF, pues tiene una mayor cantidad de gas natural. Casos latinoamericanos, Panamá ha crecido a niveles del 8 al 10% anual en los últimos 3 años, tiene una capacidad de 1.467, de los cuales 846 eran en hidroeléctricas, 620 en termoeléctricas, y para 2012 pues ya tiene 2.391 megawatts y implicó un crecimiento del 62%, ¿no? Ya está estrenando también su línea de metro. Entonces Panamá va pisando fuerte, como dirían los españoles, ¿no? Su capacidad instalada hidroeléctrica creció en un 60% y la termoeléctrica en un 67%. La ventaja pues es que tienen a sus vecinos venezolanos, que son los que, y colombianos, que son los que les surten bastante de hidrocarburos. Casos latinoamericanos, el Perú, el controversial Perú, pues ha crecido también una buena cantidad, ¿no? Teniendo un incremento del 29% aproximadamente, y su capacidad hidroeléctrica apenas aumentó un 7%, y su capacidad termoeléctrica un 48%. Si se dan cuenta, pues las naciones sudamericanas, justamente por los efectos macroclimáticos del Niño y la Niña, pues ha tenido que ir diversificando su capacidad instalada, su matriz energética, su mix, como le suelen llamar en otros lados. En el caso de Chile, ¿no? Una nación justamente que nos suelen comentar, nosotros no solamente queremos crecer, queremos sostener ese crecimiento, ¿no? No queremos que nos pase lo que, por ejemplo, a los españoles, ¿no? Que lo que buscan es crecer, 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 aunque después esa burbuja, o busquen o se forme una burbuja que después los lleve a niveles que tenían antes de haber crecido, ¿no? Entonces la gente chilena, ¿no? muy pulcra en ese aspecto, nos dice, bueno, tenemos que seguir creciendo, pero tenemos que hacerlo de manera sostenida, y para ello, ¿no? Para no depender del gas natural argentino, y justamente también para no depender tanto de los vaivenes que pueda provocar el Niño y la Niña, pues han incrementado. En 2006 tenían apenas 2 megawatts de tecnologías renovables convencionales,
para 2012 esa capacidad se incrementó 414 veces. ¿Qué es lo que han hecho? Pues obviamente incrementar lo que es parques eólicos y solares, ¿no? Siguiendo muy de cerca pues el modelo alemán. Bueno, América Latina, a diferencia de Europa, que hizo una conversión de evitar quemar carbón y ahora quemar gas natural, pues Latinoamérica intentó o buscó seguir ese ejemplo europeo, ¿no? Justamente porque son los que lideran la tecnología. Y sin embargo, Latinoamérica cuenta aún con un alto potencial de renovables sin explotar. Y no estamos hablando de renovables no convencionales, por ejemplo, lo que viene siendo tecnologías hidráulicas, macro, sino eólicas y geotérmicas. Bueno, en Europa pues buscan justamente esto, disminuir las emisiones contaminantes, y sin embargo, bueno, quemar gas natural pues implica también emitir al ambiente metano, un potencial gas que no ayuda mucho, ¿no?, en cuestiones ambientales y de cambio climático. Y bueno, y quemar carbón, pues si bien es cierto, contamina más en cuanto a dióxido de carbono, pues no produce justamente lo otro, ¿no?, el metano. Bueno, América Latina, aún cuando ha logrado el incremento de capacidad instalada, esta se ha cubierto mediante plantas que utilizan gas natural. Entonces va a aumentar su emisión de contaminantes y va a desaprovechar su todavía alto potencial renovable convencional. Bueno, desde el punto de vista técnico, depender de un solo recurso, ya sea renovable o no, también es riesgoso, ¿no? Sucedía en la década de los 90, justamente en Colombia, en Chile, en Brasil, ¿no? Hubo justamente apagones programados, justamente porque pues no tenían tanta agua en los embalses. Entonces eso implicó la diversificación. Más la diversificación no se fue por las otras renovables, sino se fue justamente por el gas natural, que pues si bien es cierto se tiene en América Latina, pues no ayuda mucho en la lucha contra el cambio climático. Bueno, las tecnologías de última generación y la combinación de tecnologías en la matriz de capacidad instalada también tiene que ver con ello, ¿no? Las que siempre están prendidas son las nucleares, las termoeléctricas, y las que se añaden justamente conforme avanza la demanda de energía eléctrica, pues son las hidroeléctricas o las termoeléctricas de nueva generación, justamente porque se pueden sincronizar con la red de manera eficaz y de forma veloz. Bueno, vamos avanzando porque nos quedan 10 minutos, y los sistemas dominados justamente por la generación térmica, como en el caso mexicano, pues 75% de su capacidad instalada depende de termoeléctricas y obviamente de estos combustibles, ¿no? Gas natural, combustóleo, carbón y también de energía nuclear. Bueno, de acuerdo a lo anterior, la generación hidroeléctrica está en función del agua, ¿no? Obviamente es susceptible de condiciones climáticas. En estos últimos años pues nos damos cuenta de que está andando en México, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no construir más? Aunque esto no es tan fácil. Construir una hidroeléctrica implica sexenios completos, ¿no? Normalmente se hace una cada sexenio. Bueno, para no meternos más en algo que ya se explicó, tienen dos fenómenos, ¿no?, macroclimáticos, y estos dos fenómenos han hecho que las naciones sudamericanas diversifiquen su capacidad instalada, ¿no? Obviamente es necesario, ¿no?, justamente que esa diversificación sea pensada en también ayudar en la lucha contra el cambio climático. Lo que les explicaba, ¿no?, los efectos y en los tiempos en los que se dio estos fenómenos, ¿no?, del niño y la niña, y que afectaron justamente con apagones de 3 horas de duración, por ejemplo en Brasil. Bueno, esta situación empeoró cuando una falla en el sistema de precios no permite pasar los costos a los consumidores finales y se crea una distorsión
estabilizador en el mercado. Bueno, en los trabajos pasados, como ya les decía, se abrió la discusión respecto a estos dos conceptos, y la pregunta para México, bueno, es ¿qué busca? ¿Seguridad de suministro o independencia energética? Porque eso tiene que ver justamente hacia dónde va y si va a ayudar ello a la lucha contra el cambio climático o simplemente va a servir para que unos cuantos ganen más dinero. Bueno, la inteligente intención de Noruega es exportar la mayor cantidad de petróleo, reduciendo la posibilidad de que su propia industria energética dependa de sus propios recursos fósiles. ¿Qué es lo que ha hecho? Incrementar o incentivar el uso del auto eléctrico. Bueno, acá ya tenemos otro problema, ¿no? El doble hoy no circula. Y si fuéramos eléctricos, el problema ya nada más, aparentemente sería de viabilidad, ¿no? Obviamente no es lo mismo comprar un auto de 100,000 pesos que uno de $500,000, que es lo que cuesta el auto eléctrico, ¿no? Bueno, la ventaja de Noruega es justamente eso, ¿no? Que el no consumir su propio petróleo en su propia nación logra hacer que pueda tener más divisas, ¿no? Bueno, como conclusión, bueno, se ha analizado el incremento de la capacidad instalada en el contexto del cambio climático. Obviamente esto se puede analizar en el contexto económico, en el contexto eléctrico, en el contexto medioambiental, ¿no? Y se ha visto cómo se han adaptado las naciones de Sudamérica respecto a los fenómenos macroclimáticos como el Niño y la Niña. Bueno, y de lo anterior se aprecia una inteligente planeación de parte de naciones como Chile e incluso Panamá, además de Brasil. Obviamente México no ha sido tan inteligente esa de planeación, ¿no? Sobre todo considerando lo que dice ahora la reforma energética. Bueno, este proyecto se ha hecho obviamente con la ayuda de este incentivo de parte del Politécnico, y pues no me quedan más que los agradecimientos a su atención en diversos idiomas, por aquello de que pues tenemos también, gracias a las grabaciones, pues gente que nos ve en otros continentes y que critican nuestro trabajo adecuadamente. Gracias. Agradecemos su participación al maestro Aquino y le entregamos un pequeño presente.